Mi nombre es Caterine Mendoza y durante los últimos 12 años me he dedicado a la investigación biomédica, específicamente al desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para diagnósticos médicos tempranos. Lo que comenzó como mi tesis doctoral en bioingeniería se convirtió en una serie de patentes revolucionarias que pueden detectar cáncer hasta 3 años antes que los métodos tradicionales. Conocí a Alejandro Ruiz en una conferencia de tecnología médica hace 4 años. Él era un empresario carismático con experiencia en llevar startups al mercado, mientras que yo era la científica introvertida con ideas brillantes pero poca experiencia comercial. Parecía la sociedad perfecta. Caterine, tu investigación es increíble, me dijo después de mi presentación en el Hotel Sheraton. Pero necesitas a alguien que entienda el mundo de los negocios. Juntos podríamos revolucionar la medicina. Fundamos Biodetect Solutions en mi laboratorio de la Universidad Nacional. Yo aportaba toda la propiedad intelectual y la investigación, mientras Alejandro se encargaba del lado comercial. Inicialmente, todo funcionaba bien. Conseguimos inversionistas, contratamos personal y desarrollamos prototipos funcionales. Pero a medida que la empresa crecía, Alejandro comenzó a cambiar. Empezó a minimizar mis contribuciones en las reuniones con inversionistas y a presentarse como el cerebro detrás de la tecnología. Los inversionistas prefieren hablar con CEOs, no con investigadores, me explicaba cuando yo cuestionaba por qué no podía presentar mi propio trabajo. Tú enfócate en la ciencia, yo me encargo del negocio. Durante 2 años, seguí su consejo, concentrándome en perfeccionar los algoritmos mientras él manejaba las relaciones externas. Nuestro sistema de detección temprana de cáncer había alcanzado una precisión del 97%, superando cualquier cosa disponible en el mercado. El problema empezó hace 6 meses cuando recibimos una oferta de adquisición de $150 millones de una empresa farmacéutica estadounidense. Durante la negociación, descubrí que Alejandro había estado alterando los documentos de constitución de la empresa. Hay un error en los contratos, le dije una tarde en su oficina, mostrando los papeles que había encontrado. Según estos documentos, tú tienes el 70% de la empresa, pero nuestro acuerdo original era 50-50. Alejandro ni siquiera levantó la vista de su computadora. Caterine, el mundo de los negocios es complicado. Esos ajustes reflejan las contribuciones reales de cada uno. ¿Contribuciones reales? Yo desarrollé toda la tecnología. Tengo las patentes a mi nombre. Las patentes están licenciadas a la empresa, respondió con frialdad. Y yo convertí tu pequeño proyecto académico en una empresa valuada en cientos de millones. Esa noche, contraté a mi propia abogada para revisar todos los documentos. Lo que descubrió me heló la sangre. Alejandro había estado transfiriendo sistemáticamente mis derechos de propiedad intelectual a la empresa, y luego otorgándose a sí mismo el control mayoritario. Esto es fraude, me explicó mi abogada, Patricia Vega. Pero será difícil de probar sin acceso a los registros internos de la empresa. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, mi tarjeta de acceso no funcionaba. La recepcionista, María, me miró con tristeza. Lo siento, doctora Mendoza, pero el señor Ruiz me instruyó que no la dejara entrar. Dice que ya no trabaja aquí. Intenté llamar a Alejandro, pero había bloqueado mi número. Cuando finalmente logré contactarlo a través del teléfono de Patricia, su respuesta fue brutal. Caterine, es hora de que aceptes la realidad. Esto ya no es tu pequeño laboratorio universitario. Es una empresa real con responsabilidades reales. Ya no tienes lugar aquí. Una semana después, Biodetect Solutions organizó una conferencia de prensa en el Hotel Four Seasons para anunciar su oferta pública inicial. Los medios más importantes de México estaban presentes, junto con inversionistas institucionales y analistas financieros. Llegué temprano y me senté en la última fila, vistiendo un traje sencillo y gafas de sol. Nadie me reconoció. Después de años de dejar que Alejandro fuera la cara pública de la empresa, yo era prácticamente invisible para la prensa. Alejandro subió al podio vestido con un traje italiano impecable, irradiando confianza. La presentación comenzó con un video corporativo que presentaba a Biodetect como la visión revolucionaria de Alejandro Ruiz. Hace 4 años, tuve una visión, comenzó su discurso. Imaginé un mundo donde la inteligencia artificial pudiera salvar millones de vidas detectando el cáncer antes de que fuera demasiado tarde.
Tomé notas mientras él se atribuía el mérito de cada innovación que yo había desarrollado. Describió su proceso de investigación, sus algoritmos Breakthrough, su dedicación incansable en el laboratorio. Un reportero de El Universal levantó la mano. Señor Ruiz, entendemos que tenía una socia fundadora. ¿Qué pasó con la doctora Caterine Mendoza? Alejandro sonrió con una expresión que me hizo sentir náuseas. Caterine era una investigadora talentosa, pero francamente, era peso muerto que nos frenaba. La ciencia académica es muy diferente a construir un negocio real. Tuvimos que tomar decisiones difíciles para proteger a nuestros inversionistas. Está diciendo que ella no contribuyó al desarrollo de la tecnología, presionó otro reportero. Miren, Alejandro gesticuló dramáticamente, cualquier estudiante de doctorado puede hacer investigación básica. Lo que se necesita para crear una empresa exitosa es visión, liderazgo y la habilidad de ejecutar. Caterine simplemente no tenía esas cualidades. Los inversionistas asintieron, impresionados por su confianza. Mientras él continuaba destruyendo mi reputación públicamente, yo recordé una conversación que había tenido 5 años atrás. Flashback. Había recibido una llamada desesperada un domingo por la noche. El juez federal Roberto Castillo me contactó a través de un colega de la universidad. Doctora Mendoza, mi hija Sofía tiene leucemia linfoblástica aguda. Los doctores dicen que está en etapa terminal, pero he oído sobre su investigación. Hay algo, cualquier cosa experimental que pueda ayudarla. Sofía tenía solo 14 años cuando la conocí en el hospital infantil. Los oncólogos habían agotado todos los tratamientos convencionales. Usando mis algoritmos de diagnóstico temprano a la inversa, desarrollé un protocolo personalizado de inmunoterapia basado en el perfil genético específico de su tumor. Durante 6 meses, trabajé directamente con el equipo médico de Sofía, ajustando constantemente el tratamiento usando mis sistemas de IA. Era experimental, no probado, pero era su única esperanza. Doctora Mendoza, me dijo el juez Castillo mientras esperábamos los resultados del último scan. Si esto funciona, si salva a mi hija, le deberé todo. Todo. Funcionó. Sofía entró en remisión completa y ahora, 5 años después, estaba estudiando medicina en Harvard, inspirada por la experiencia que había salvado su vida. Fin del flashback. La conferencia de prensa terminó con aplausos entusiastas. Alejandro había logrado convencer a todos de que era un genio visionario y que yo era una científica fracasada aferrada a una empresa que había superado mi utilidad. Mientras los asistentes se retiraban, me acerqué al escenario. Alejandro estaba conversando con un grupo de inversionistas cuando me vio. Caterine, su sonrisa se tensó. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Viniste a felicitarme? Vine a escuchar tu versión de la historia, respondí tranquilamente. Muy creativa. Es la verdad, replicó, su voz ligeramente más alta. Tal vez duele escucharla, pero es tiempo de que aceptes los hechos. Uno de los inversionistas nos miró con curiosidad. Alejandro rápidamente me tomó del brazo y me llevó hacia un lado. ¿Qué quieres, Caterine? Si es dinero, podemos negociar una pequeña compensación por tus contribuciones iniciales. No quiero dinero, respondí. Quiero justicia. Alejandro rió. ¿Justicia? Ya presentaste tu demanda. Mis abogados van a destruirte en corte. Tienes que saber cuándo rendirte. Tienes razón sobre algo, sonreí. Vamos a resolverlo en corte. Lo que Alejandro no sabía era que al día siguiente, nuestro caso sería asignado al juez Roberto Castillo. El mismo juez cuya hija había salvado 5 años atrás. El mismo juez que había sido testigo directo de mi competencia científica y mi integridad personal. La primera audiencia se realizó 2 semanas después en el Tribunal Federal. Alejandro llegó con un equipo de 5 abogados corporativos, mientras que yo estaba acompañada solo por Patricia. Cuando el juez Castillo entró a la sala, Alejandro no mostró signos de reconocimiento. ¿Por qué habría de hacerlo? Para él, era solo otro juez en otro caso. Pero cuando los ojos del juez Castillo me encontraron, vi un destello de reconocimiento y algo más, determinación. Este caso involucra disputas sobre propiedad intelectual y control corporativo de Biodetect Solutions, anunció el juez. Procederemos con las declaraciones preliminares. El abogado principal de Alejandro se levantó, confiado. Su señoría,
Este es un caso simple de una socia descontenta que intenta extorsionar a una empresa exitosa. El señor Ruiz construyó Biodetect desde cero. Discúlpeme, lo interrumpió el juez Castillo. ¿Está diciendo que la tecnología central de Biodetect fue desarrollada por el señor Ruiz? Así es, su señoría. El señor Ruiz es el genio visionario detrás de estos algoritmos revolucionarios. El juez miró directamente a Alejandro. Señor Ruiz, ¿confirma usted que desarrolló personalmente la tecnología de detección temprana de cáncer? Alejandro se enderezó, irradiando confianza. Absolutamente, su señoría. Fue el resultado de años de mi investigación y visión. Interesante, murmuró el juez, tomando notas. ¿Y qué papel jugó la doctora Mendoza en este desarrollo? Minimal, su señoría. Ella fue básicamente una asistente de investigación que ayudó con algunos aspectos técnicos menores. El juez Castillo se inclinó hacia adelante. Señor Ruiz, ¿está usted familiarizado con el protocolo de inmunoterapia personalizada basado en IA que se utilizó para tratar a pacientes con leucemia linfoblástica aguda hace 5 años? La sala se quedó en silencio. Alejandro parpadeó, claramente confundido por la pregunta específica. No, su señoría. Eso está fuera de mi área de experiencia. ¿En serio? El juez sonrió ligeramente. Porque según su testimonio, usted desarrolló todos los algoritmos de IA médica de Biodetect. Este protocolo específico utilizó exactamente la misma tecnología base. El abogado de Alejandro se puso de pie. Objeción, su señoría. La relevancia de esto. Denegada. Señor Ruiz, si usted desarrolló esta tecnología, debería poder explicar cómo funciona el algoritmo principal. Alejandro comenzó a sudar. Bueno, es muy técnico, su señoría. Inténtelo, ordenó el juez, su voz ahora fría como el hielo. Durante los siguientes 30 minutos, el juez Castillo desmontó meticulosamente cada afirmación de Alejandro con preguntas técnicas específicas que cualquier verdadero desarrollador de la tecnología habría podido responder fácilmente. Una pregunta final, señor Ruiz, dijo el juez. ¿Conoce usted a una joven llamada Sofía Castillo? El rostro de Alejandro se puso completamente pálido. No, su señoría. Porque ella está viva hoy gracias a la tecnología que usted afirma haber desarrollado. Y yo puedo testificar personalmente que fue la doctora Mendoza quien salvó su vida. El silencio en la sala era absoluto. El juez se dirigió directamente a Alejandro. Señor Ruiz, Sofía Castillo es mi hija. Hace 5 años, la doctora Mendoza trabajó día y noche para desarrollar un tratamiento personalizado que la salvó de una leucemia terminal. Fui testigo directo de su brillantez, su dedicación y su integridad. Así que cuando usted afirma haber desarrollado esta tecnología, no solo está mintiendo en mi corte, sino que está robando el crédito por salvar la vida de mi hija. Alejandro se desplomó en su silla. Sus abogados susurraban frenéticamente entre ellos. Además, continuó el juez, he revisado los registros de patentes. Todas las innovaciones centrales están registradas a nombre de la doctora Mendoza, años antes de que se formara Biodetect Solutions. La audiencia se suspendió. Afuera del tribunal, Alejandro intentó acercarse a mí. Caterine, esto es un malentendido. Podemos resolverlo. Ya se resolvió, respondí tranquilamente. Una semana después, el juez Castillo emitió su fallo. Alejandro había cometido fraude corporativo y robo de propiedad intelectual. Se le ordenó transferir toda su participación en Biodetect a mi nombre y pagar daños punitivos. La empresa que él había construido sobre mis innovaciones ahora era completamente mía. 6 meses después, relancé la empresa bajo el nombre original, Mendoza Biotech. Alejandro enfrentaba cargos penales y había sido inhabilitado para dirigir empresas públicas. En el evento de relanzamiento, el juez Castillo y su hija Sofía fueron mis invitados especiales. Sofía, ahora en su 2º año de medicina, presentó su investigación sobre inmunoterapia personalizada. La justicia, me dijo el juez Castillo durante la recepción, a veces toma tiempo, pero siempre encuentra una manera. Alejandro aprendió una lección que muchos empresarios ambiciosos descubren demasiado tarde. Puedes robar ideas, puedes manipular documentos, pero no puedes robar el reconocimiento de aquellos cuyas vidas has tocado verdaderamente.